Dios te bendiga, gloria al Señor. Esta es su hermana en Cristo, Linet Reyes, que está compartiendo con cada uno de ustedes en esta hora por medio de esta plataforma a través de internet. Conmigo me acompaña mi esposo César Berberena, quien está en la parte posterior de la cámara, gloria al Señor, quien os saluda a cada uno de ustedes en esta hora. Así que reciban un fuerte abrazo nuestro y reciban especialmente nuestra amada Iglesia de Dios Pentecostal MI del barrio Ingenio en Yabucoa, gloria al Señor. Reciban un fuerte abrazo cada uno de ustedes, los hermanos que están en sintonía, que pertenecen tal vez a otra iglesia o que quizás nunca han, o tal vez, ¿verdad?, por situaciones de la pandemia no han podido, ¿verdad?, asistir a sus lugares, a sus iglesias. Reciban un saludo cada uno de ustedes y gracias por permitirnos estar en tu hogar, por entrar a tu casa con una palabra de bendición, gloria al Señor. Hoy nos regocijamos en el Señor, le damos a Él toda la gloria y toda la honra. Hoy martes 15 de septiembre del 2020, gloria al Señor, nos gozamos por esta bendición que Dios nos permite estar una vez más en tu hogar a través de esta plataforma, esperando ser de bendición para tu vida en esta hora. Queremos compartir una palabra del Señor muy linda, muy hermosa que ha puesto en mi corazón, que me permitió aprender y quiero enseñárselas a ustedes también, gloria al Señor. Así que vamos a comenzar con una oración para que Dios tome control, gloria al Señor, y así podamos recibir la palabra que Dios tiene hoy para nosotros. Te damos gracias, Señor, te damos la gloria. Te damos la honra porque tuya es, Padre Santo, Dios bueno, Dios de amor. Gracias porque tú nos enseñas, tú nos guías, Señor. Gracias por este pueblo, Señor, que se está conectando ahí, Señor, que está en sintonía con nosotros, Dios. Y que sobre todo, Señor, han determinado sacar este tiempo, Padre, para escuchar tu palabra. Te doy gracias por sus corazones, Dios, porque he visto, Padre, Señor Jesús. Y esto hace mostrar al mundo, Señor, de que ellos aman tu palabra, Señor, y quieren aprender cada día más de ella, Señor. Gracias por la oportunidad que me permite, Dios, de ayudar y de impartir este pan, Señor Jesús, que Padre, que sale de tu corazón, sale de tus pensamientos hacia nuestras vidas, Señor. Los recibimos en el nombre de Jesús. Con humildad te damos gracias, Padre. Amén, amén, gloria a Jesús. La palabra del Señor es un regalo al hombre. Es un regalo al hombre y más que regalo y bendición, es una bendición para el hombre. Es una muestra de gracia de Dios con nosotros, que no nos merecemos esta palabra tan hermosa, una palabra que nos instruye, nos guía. Y qué bendición cuando esta palabra es iluminada en la mente y en el corazón de esa persona que está presto a escuchar. Verdaderamente, ¿verdad? Nos gozamos con cada vida que se detiene en esta hora, hace un alto en ese Facebook y en vez de mirar para arriba y mirar para abajo, hace un alto para detenerse a escuchar en palabra del Señor en esta hora. A ti te digo, eres valiente. Has vencido muchos obstáculos, muchas curiosidades de lo que se ve arriba en la página o debajo de la página para quedarte a escuchar palabra de Dios. Te felicito, gloria al Señor. Y en eso es lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar sobre los enemigos del hombre, especialmente los enemigos del cristiano. ¿Quiénes son los enemigos del cristiano? Buscamos la palabra del Señor en Salmo 6, capítulo 10. Salmo 6, capítulo 10 nos da una porción. Quiero compartir esta porción para dar introducción al tema que vamos a hablar el día de hoy. Salmo capítulo 6, podemos comenzar desde el versículo 9 y el versículo 10. Este salmo lleva por título Oración pidiendo misericordia en el tiempo de prueba. Dice el versículo 9, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán muchos todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. Oh, te damos gracias, Señor, por esta palabra en el nombre de Jesús. Amén.
Aquí estamos viendo el clamor de un hombre que está pasando por una prueba. El domingo decíamos en nuestra iglesia, hablábamos en nuestra iglesia de que todos seremos probados. Todos somos probados, ¿verdad? Y tarde o temprano esa prueba examinará en nosotros qué hay dentro de nuestro corazón. Si hay amor o si hay odio, si hay paz o si hay guerra, si hay buen fruto o si hay malo fruto, si hay santidad o si hay pecado en nosotros. Así que esa prueba saca de nosotros lo que hay dentro de nosotros. Si somos hijos de Dios o somos hijos del diablo, si somos de la luz o somos de las tinieblas. Si habita Cristo o no habita Cristo en nuestros corazones. En base a cómo nosotros respondamos a la prueba, vamos a ver qué hay en nuestro corazón. Nosotros mismos quedaremos expuestos a lo que hay dentro de nuestro corazón. Quedará alumbrado. Si en nuestro corazón hay maldad, vamos a actuar con maldad y aquella persona que nos rodea verá la maldad que hay. Pero si hay amor, si hay pureza, si hay bondad, esa prueba marcará en nosotros la reacción conforme a lo que hay en nuestro corazón. Pureza, amor, templanza, fe. Muchas veces las pruebas quieren quitar nuestra fe. Oh, pero cuando hay una fe que sobrepasa todo entendimiento, cuando hay una fe fundada sobre la roca firme que es Cristo, oh, aleluya, esa prueba no podrá mover esa fe. Así que la prueba va a manifestar que ese corazón está lleno de fe, de amor, de templanza, de bondad, de mansedumbre, de belleza, de alegría, de paz. Aleluya. Pues aquí el salmista David, específicamente David, estaba escribiendo un clamor al Señor en base a su situación y sus dificultades. Y cómo su prueba, ¿verdad?, había tomado fuerza a tal punto de que él clamaba a Dios y le decía a Dios el sufrimiento que estaba experimentando y cuántas lágrimas había derramado él y cómo su cuerpo se envejecía por el dolor, por la angustia. Pero de repente me encantan los cánticos y los salmos de David porque a pesar de su congoja, a pesar de su tribulación, a pesar de su dolor, él siempre termina con un canto de alegría y de victoria. Y el canto que él termina diciendo es: Jehová ha oído mi ruego. Aunque yo esté pasando por tribulación, aunque yo esté pasando por prueba, él ha oído mi ruego, porque él es mi Dios, él vive y él es real. Jehová ha oído mis ruegos. ¿Ha recibido Jehová mi oración? Qué lindo cuando nosotros en la prueba, aunque la veamos oscura y tenebrosa, podamos cantar y decir: ya ha llegado la mañana, ha llegado el día. Aunque veamos tiniebla, te podemos decir: en mí hay luz, hay paz, hay alegría. Aunque haya tormenta, podamos decir: hay quietud, hay calma en mí. Aleluya. Como decía aquí el salmista veía mucho dolor en su vida en este momento que él escribió este Salmo 6. Pero él, aunque veía dolor y llanto, él veía que Jehová había escuchado su oración. Y como él sabía que Jehová había escuchado su oración, en el versículo 10, él dice: se avergonzarán y se turbarán muchos, todos mis enemigos. Cuando Dios escucha mi oración, oh, esos enemigos que se han levantado en contra mía, todos esos enemigos se tendrán que avergonzar. Ellos tendrán que volverse y serán avergonzados de repente. Quizás en este momento yo estoy pasando por prueba, pero esos enemigos que se han levantado contra mí recibirán una vergüenza de repente serán humillados, de repente serán volvidos, de repente serán quitados de mí. Y eso es lo que yo quiero hoy hablarle a cada uno de ustedes. El salmista habla de todos mis enemigos. Él reconocía que él tenía enemigos. Para tú poder clamar a Dios, muchas veces tenemos que reconocer que tenemos enemigos. Pues el cristiano también tiene enemigos.
Y yo quiero en esta hora resaltar 3 enemigos del cristiano. Pero de esos 3 enemigos hay uno que es el mayor de ellos. El mayor enemigo del cristiano. ¿Cuáles son esos 3 enemigos que tiene el cristiano? Los cuales dice el salmista que esos enemigos, todos esos enemigos se volverán y serán avergonzados de repente. Pero ¿cuáles son esos enemigos del cristiano? Tenemos al enemigo número 1, a Satanás. El Señor lo reprenda. Mucho, ¿verdad? Para este material quizá puede ser un repaso para muchos, y quiero recordarte la manera de recordatorio. Esto es una reflexión. A manera de recordatorio, amado hermano cristiano que me estás escuchando, tenemos un enemigo real que se llama Satanás. Este enemigo, ¿por qué es nuestro enemigo? Porque Satanás es el enemigo de Dios. Satanás odia a Dios. Satanás aborrece a Dios. Satanás quiso ser igual a Dios, pero como no pudo, porque jamás podrá, porque Dios es único y soberano, Dios es Dios, fue expulsado del cielo. Y con toda su rebeldía, su orgullo, su jactancia, su altivez, su rencor, su amargura y su odio, como sabe que no puede hacer nada con Dios, ha ido en contra de la creación de Dios. Entre ellos la tierra. Miren cómo la tierra se está destruyendo por causa de la maldad. Cómo los ríos se han contaminado. Cómo los cielos están siendo estremecidos con bombas atómicas y nubes y químicos que envían para la atmósfera. Cómo las montañas son destruidas. Los animales, muchos de ellos ya están extinguidos. Se han extinguido muchos animales por causa de la maldad, de la matanza, del comercio, de tanta persecución. ¿Por qué? Porque Satanás odia toda la creación de Dios. Pero entre toda esa creación, alguien que él ataca mucho es el que lleva la imagen de Dios. ¿Quién es el que lleva la imagen de Dios? Sino el hombre. Por eso Satanás se levanta contra el hombre. Sea cristiano o no sea cristiano, Satanás se levanta contra todo hombre para apresar su alma y llevarla cautiva al infierno. ¿Por qué? Porque él sabe que eso le va a doler a Dios. Porque el hombre no fue creado para el infierno. El infierno ha sido creado para Satanás y sus demonios, no para los hombres. Pero él envuelve la mente del hombre para que haga su voluntad maléfica, su voluntad maldecida, su voluntad pecaminosa. Y así llevarlo al infierno. Y como el hombre lleva la imagen de Dios, él atormenta al hombre en el infierno continuamente. Porque él está viendo, no está viendo un ser humano, él está viendo la imagen de Dios en ese ser humano. Pero más aún, Satanás es el enemigo del cristiano. Más aún es enemigo del cristiano. ¿Por qué? Porque el cristiano lleva la imagen de Cristo. Y la imagen de Cristo, Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y algo que caracteriza a Jesucristo es la santidad de Él. Por lo tanto, cuando una persona acepta a Cristo, empieza a tomar la forma de Cristo y empieza a tomar esa santidad de Cristo. Por eso Satanás se levanta mucho contra la santidad del cuerpo, del alma y del espíritu del hombre. Porque la santidad en el hombre le muestra a Satanás la imagen viva de Cristo. Pero ¿quién es Cristo? Jesucristo es aquel que venció al diablo en la cruz del Calvario. Oh, gloria al Señor. Miren el odio que le tiene Satanás a Dios. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 6 dice: y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Porque Satanás odia a Dios.
Odia a todo lo que señala a Dios. Entre eso el tabernáculo, representación de presencia de Dios, de creación de Dios. Y los que moran en el cielo, representación de los santos que están con Dios, los que habitan en la presencia de Dios. Oh, y cuánto más al cristiano que representa la humanidad de Dios a través de Jesús. Aleluya. Que Jesús, Dios siendo poderoso, Filipenses capítulo 2, siendo poderoso, no estimó el ser poderoso, no estimó su gloria, sino que se despojó de toda ella y se hizo hombre. Y en la forma de hombre venció a Satanás. En la cruz del Calvario, en la forma más humillante. Oh, Jesucristo venció a Satanás. Por eso Él odia a todos aquellos que llevan la imagen de Cristo, todos aquellos que llevan la imagen de aquel que lo venció en la cruz del Calvario. Colosenses capítulo 2 versículo 15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre la cruz. Así que tenemos un enemigo grande, un enemigo que no podemos subestimar. Oh, pero ese enemigo ya está vencido en la cruz, a través de Jesucristo. Ese enemigo ya Jesús lo derrotó en el Calvario. Ciertamente en una ocasión escuché que un hombre decía que el mayor fracaso de Cristo fue la cruz. Oh, pero yo digo todo lo contrario. La mayor victoria que tuvo Cristo fue en la cruz, porque fue en la cruz por donde Él entró por el dominio de la muerte. Jesucristo no había pecado, por lo tanto Él nunca iba a morir, no iba a morir porque la paga del pecado es muerte y Jesucristo no pecó en nada, por lo tanto no iba a morir. Él tuvo que entregar su vida, Él tuvo que entregar su vida para muerte. ¿Por qué? Porque era a través de la muerte que Él entraba a los dominios de las tinieblas, a los dominios del enemigo, a los dominios de Satanás. Era a través de la muerte. Oh, ¿para qué? Para tomar control de la vida y de la muerte, para poder derrotar al enemigo, y lo derrotó, como dice aquí, triunfando sobre la cruz. Jesucristo derrotó a Satanás en la cruz del Calvario. Así que ese enemigo ya está muerto. Está muerto. Lo que queda de él, miren, lo que queda de él es un zumo nada más. Oh, porque Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario. No fuimos nosotros, por eso no es por nuestra fuerza, no es por nuestras obras, porque nosotros no morimos en la cruz del Calvario. Quien murió fue Jesucristo. Por eso todo aquel que cree en Él no morirá, sino que vivirá eternamente. Oh, gloria al Señor. Así que ese enemigo está muerto. Esto se encuentra en Hebreos capítulo 2, versículo 14. Donde nos dice que Él ya ha sido derrotado, vencido por Jesucristo. Romanos capítulo 16, versículo 20 nos dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Ya el enemigo está derrotado. Así que estamos mencionando 3 enemigos y hemos mencionado el primer enemigo que tiene el cristiano, que es Satanás. Pero no le temas a este enemigo. ¿Por qué? Porque ya este enemigo está derrotado por Cristo Jesús. Ya Jesucristo derrotó este enemigo. Gloria al Señor. Por medio de Cristo podemos descansar. Y dice aquí que por medio de Él tenemos poder para derrotar sobre toda fuerza maligna, para detener toda fuerza maligna. Dice Lucas capítulo 10, versículo 19: he aquí que os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará.
Por medio de Cristo tenemos ese poder para detener esas fuerzas malignas. Ya hemos sido victoriosos por medio de aquel que venció. Así que este enemigo ya está derrotado, iglesia, Satanás. Gloria a Jesucristo, porque Satanás ya está derrotado por Cristo Jesús. Por lo tanto, por eso dice aquí, os doy potestad. Ya Dios delegó en nosotros la potestad contra esas fuerzas malignas. Ya Él delegó en nosotros esa autoridad para echarlo fuera. Por eso cuando viene el enemigo a atacar tu vida, mire, sea en sueños, sea en pesadillas, sea en pruebas, sea en tribulaciones, sea como sea. Mira, párate firme y dile: en el nombre de Jesús te reprendo, Satanás. Ya tú estás derrotado en la cruz del Calvario. Cristo te venció y Él es mi Señor y mi Salvador. Oh, gloria a Jesús. Por eso Él nos dio potestad para hollar esas serpientes y esas escorpiones, esos demonios que vienen a atacar a nuestras vidas. Ellos están vencidos en la cruz del Calvario. Y nada os hará daño, como dice la palabra del Señor. Ese es nuestro primer enemigo, pero no es el mayor de ellos. Muchos creen que Satanás es el enemigo mayor del cristiano. No, porque Él fue ya vencido en la cruz del Calvario. El segundo de nuestros enemigos es el mundo. El mundo se conoce como aquello que se le da prioridad al materialismo y a la vanidad. Todo lo que tenga que ver con materialismo y con vanidad, con ego, con fama, con dinero, con vanidades de pensamientos, vanidades de cómo me veo, cómo luzco, todo ese tipo de modas, actitudes, palabras vanas, todo eso es el mundo. Este es el segundo enemigo del cristiano. El mundo, al igual que Satanás, está tratando de hacer caer al enemigo. Pero tanto así que Satanás lo utilizó como a través de las riquezas y de la gloria. Utilizó las riquezas y la gloria del mundo para tentar a Jesús. Esto se encuentra en Mateo capítulo 4, versículos 8 y 9. Donde Él empezó a decirle a Jesús: mira, todo esto me fue entregado. Todo esto. Pero todo será tuyo si postrado me adoraras. Si postrado me adoras, todo esto te lo entrego a ti. Toda esta riqueza, esta fama, esta gloria, este mundo, te lo entrego todo a ti. Oh, pero Jesucristo, gloria a Dios, que no vino a buscar fama. Jesucristo vino a buscar hombres y mujeres que estaban perdidos en el pecado. Jesucristo vino a buscar al hombre, a lo que se había perdido. Eso vino a buscar Jesucristo, gloria a Dios, que no se dejó llevar por fama, que no se dejó llevar por riqueza, que no se dejó llevar por vanaglorias. ¿Por qué dirán de mí? Que me admiren, que me envidien. No. Él fue humilde de corazón y se entregó por completo al hombre, por completo, hasta la última gota de su sangre la entregó por nosotros. Así que ese segundo enemigo es el mundo. El mundo va a buscar enredarnos en toda la materia, en todo lo que es materialismo. Nos buscará enredar en toda la vanidad. Pero ¿sabes qué? Dice la palabra del Señor que este enemigo también fue vencido por Jesús. Juan capítulo 16, versículo 33b dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. En otras palabras, Jesucristo está diciendo: si tú estás conmigo, estate tranquilo. Porque el que nace de nuevo, como dice Juan capítulo 3, ese nuevo nacimiento, el que nace del Espíritu, se desecha por completo el mundo. El mundo deja de existir para ese cristiano. Aquella persona que vence al mundo, el mundo ya no le atrae. Por eso yo me preocupo cuando veo cristianos que se aferran al mundo todavía, porque eso quiere decir que todavía el mundo le está atrayendo. O sea, están dejándose vencer por el mundo.
Pero aquel cristiano que ha nacido de nuevo, el mundo ya no le atrae. ¿Por qué? Porque ya Cristo venció al mundo. Y el mundo ya no le va a atraer para nada. El cristiano vence al mundo por medio de la fe en Jesús. Por eso el mundo no te debe preocupar el mundo. Los cantantes, los artistas, que si tal película, que si tal juego, que si tal deporte, de que si tal show, de que si tal noticia, no te debe preocupar. Debemos de amar y preocuparnos más por conocer la Biblia. El que ha nacido en Cristo se preocupa en qué le pasó a José, el de la Biblia, en qué le pasó a Noé, qué le pasó a Tomás, a Timoteo, qué ocurrió con Pablo, cuál fue su obra, cuáles fueron las obras que Pedro dejó escritas. Eso le preocupa al que nació en Cristo Jesús. Pero el que no ha nacido de nuevo, el mundo le arropa. Por eso se preocupa en lo que dijo fulano, el artista fulana, que si el otro, el comediante, que si lo nuevo que salió de moda, que si las palabras que son de moda, la vestimenta, los atuendos, las decoraciones del templo de Dios, porque está ligado al mundo. Pero el cristiano ya ha vencido al mundo por medio de la fe. Esto se encuentra en 1 de Juan capítulo 5 versículo 4, donde dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Por eso el que tiene ese nuevo nacimiento, mire, el mundo ya venció al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Porque todo aquel que cree en Jesús, mire, el mundo viene a pasar, el mundo se desaparece del corazón de esa persona. Por eso el mundo no le va a poder atraer. El mundo no le atrae a las personas que han sido nacidas de nuevo, aquellas que han vencido al mundo. Pero las que todavía están aferradas al mundo, ya mire, ya sea algo tan sencillo como un detalle, una pequeñez que indica que está todavía aferrado al mundo, ya sea una palabra, un carácter, una actitud que está tomando constantemente, pues necesita vencer al mundo. Pero aquel que ha vencido al mundo, mire, nada del mundo le atrae. Así que ese enemigo también está vencido. Pero tenemos otro enemigo. Y es el tercer enemigo y último enemigo del cristiano. Y es la carne. La carne es la naturaleza humana que se inclina constantemente al mal, conocido como naturaleza pecaminosa o cuerpo pecaminoso carnal, impulsado por los deseos. Esa es la carne. No literalmente esta piel, porque esta piel será un día, dice la Biblia que será un día transformada. Esta piel es el templo nuestro, es el templo del Espíritu Santo donde mora nuestro Señor. Pero la carne que habla aquí de enemigo, la carne del enemigo del cristiano es aquella que actúa bajo impulsos, deseos pecaminosos. Usted puede ver la carne en toda su manifestación cuando usted le dice a un niño de 2 años, mira, que ni tan siquiera sabe lo que es pecado, pero dígale a un niño de 2 años, no hagas esto, no vayas para aquí, no vayas para allá, y busque cómo él desobedece. ¿Quién le enseñó a él a desobedecer? Sino esa naturaleza pecaminosa, ese instinto que ocurrió desde el principio cuando Adán pecó. Dice que cuando Adán pecó, la muerte se enseñoreó de él y por él la muerte pasó a todos los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que ese germen de pecado, una vez Adán pecó, nació un germen de pecado en el hombre que le insta a hacer cosas opuestas a lo que es agradable a Dios.
Y ese enemigo lo tiene el cristiano. El cristiano continuamente tiene que estar batallando con ese enemigo. El cristiano, aunque ha nacido de nuevo por el Espíritu, todavía habita en él un cuerpo completamente inclinado al mal. A pesar de que ha nacido de nuevo, ya el mundo no le atrae. Pero entonces esta carne está continuamente en nosotros. Este instinto pecaminoso está ahí continuamente acechando la pureza de esa alma. En Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17, la palabra del Señor dice, Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17 dice, y digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Porque cuando somos nacidos de nuevo en Cristo Jesús, nuestro deseo comienza a cambiarse. Y en vez de querer hacer las cosas del mundo, hacer las cosas que Satanás nos insta a hacer, empezamos a desear las cosas de Dios. Empezamos a desear orar más. Empezamos a desear buscar la presencia de Dios. Empezamos a desear llegar a los templos. Empezamos a desear vestirnos mejor para Dios. Empezamos a hablar mejor. Y nuestro deseo es agradar a Dios. Pero entonces la carne, ese instinto pecaminoso que hay en el hombre, resiste de que tú hagas las cosas mejor para Dios. Entonces ahí viene la pereza. No, yo quiero orar, pero la carne me dice, no, tú tienes sueño, vete a dormir. Y me duermo. Y está bien que si me duermo un día, pues me dormí un día. Pero si me duermo todos los días, entonces dejo de orar, dejo de comunicarme con Dios. Por lo tanto, empiezo a enfriarme. Y empiezo a hablar distinto, a hablar como el mundo habla, a pensar como el mundo piensa, a ser instrumento de Satanás. Y esos otros dos enemigos que mencionamos anteriormente se apoderan de nosotros. Pero si constantemente estamos oprimiendo esa carne, si la carne quiere quedarse durmiendo, no, me voy a levantar y me voy a poner a orar. Y con sueño, con mareo, como estás, te levantas a orar, estás venciendo la carne. La carne insta a enojarse continuamente, a tener enemistades, a crear chismes, bochinches, contiendas, pleitos. Todo eso insta a la carne, al pecado, a satisfacer sus deseos carnales, sus instintos pecaminosos, entre ellos esos deseos de inmoralidad sexual, que hay mucho, como he visto, ¿verdad? La esclavitud del hombre, cómo se ha esclavizado a través de la inmoralidad sexual, con lascivias, masturbaciones, fornicaciones, adulterios. Y se alimenta de esas cosas, pero Jesucristo decía, y Dios nos dice a través de su palabra, no alimentéis. Dice, no satisfagáis los deseos de la carne, porque continuamente la carne va a estar acechando tu vida, con iras, con pleito y con cuánta cosa. Pero el Espíritu de Dios también va a estar peleando contra la carne, con oración, con ayuno, con búsqueda, con entrega. Continuamente va a estar ahí. Ahí va a estar ese deseo del Espíritu, buscando a Dios. Ahora, ¿qué voy a escoger yo? ¿Alimentar mi carne o buscar a Dios? ¿Alimentar mi ego, mi yo, mi orgullo, mi vanidad? ¿O alimentar a mi espíritu para que se fortalezca en Dios, negando, rechazando todo orgullo, toda vanidad? Pablo decía en Romanos capítulo 7, versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará
de este cuerpo de muerte. Él mismo decía en ese capítulo 7 de Romanos que él tenía una lucha constante contra la carne, porque lo que él quería hacer muchas veces la carne le impedía hacerlo. Porque cuando estamos ligados al Espíritu, queremos agradar siempre al Espíritu. Cuando tú estás ligado al Espíritu, tú siempre vas a querer hacer lo que Dios quiere hacer. Lo que Dios quiere que tú hagas que tú hagas. Pero la carne siempre se va a oponer. Así que Satanás está vencido por Jesús en la cruz. El mundo está vencido por nuestra fe en Jesús. Pero la carne es el mayor enemigo del cristiano. Porque la carne tienes tú que vencerla día a día. Día a día. Ya Satanás está vencido y ya no puede prevalecer. Dice la Biblia que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Él no puede prevalecer contra ti, a menos que tú le des cabida. Si le damos cabida, entonces podrá. Pero Cristo nos defiende de él. La fe que hemos creído en Jesús nos separa del mundo, ya el mundo no nos atrae. Oh, pero la carne que está día a día con nosotros constantemente, es con la que dormimos, es con la que nos levantamos, es la que alimentamos. Esta carne hay que vencerla día a día. Cada día la carne se levanta para derrotar la pureza y la comunión tuya con Dios. La carne no le gusta la pureza en ti. Por eso muchas veces cuando tú quieres hacer la diferencia en este mundo, la carne te va a decir: ay, pero qué anticuada, pero qué viejo te ves, pero qué vieja te ves, pero mira, no, ponte esto, ponte lo otro, mira, pero mejor esto, mejor lo otro. Porque no le gusta ver la pureza de Cristo en ti. Porque la carne es ese instinto pecaminoso que aleja al hombre de Dios. Así que la carne es el mayor enemigo del cristiano. La carne que insta a su propia voluntad, que procura alimentar su propio ego. Esa carne que lo único que quiere es satisfacerse a sí mismo y no satisfacer al Espíritu. Satisfacerse a sí mismo en todo su cuerpo y no satisfacer a Dios. Es esa propia voluntad que quiere todo para sí y no negarse. Todos los días libramos esa batalla contra la carne. Todos los días estamos librando esa batalla dentro de nosotros, entre la carne y el Espíritu. Por eso Jesucristo dijo en Mateo capítulo 16, versículo 24, Jesucristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hay que negarse continuamente. Toma su cruz cada día y sígame. Hay que negarse continuamente a esa carne, a esa naturaleza pecaminosa, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa mía la hallará. Continuamente tenemos que negarnos a nosotros mismos, tenemos que negarnos a esa naturaleza pecaminosa. Oh, gloria al Señor. Y culmino diciéndote en esta hora en Mateo capítulo 26, versículo 41, Jesús mismo nos dice cómo vencer la carne. Miren qué fácil. Esa carne hay que vencerla todos los días. Por eso Jesucristo dijo en el capítulo 26 de Mateo, versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación, y el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hay que velar,
Hay que estar velando. ¿Cómo uno vela? Buscando la palabra del Señor, entrando en su palabra, santificándose en su palabra, orando continuamente, estar pendiente de nuestro Señor, buscando como los pajaritos, como los pichones, los pichoncitos, ¿verdad? Los polluelos de los pajaritos. Ellos cuando ven a sus papás, tan pronto llegan al nido, ya empiezan a abrir la boquita para que le den comida. Así mismito tenemos que estar nosotros los cristianos velando de dónde viene nuestro Señor. ¿Qué nos traerá hoy nuestro Señor? ¿Qué pan, qué alimento en su palabra nos dará hoy? Y buscándolo en oración, en continua comunicación con Él. Solo así podemos mantener la carne débil. Solo así podemos mantener la carne humillada, postrada ante el Espíritu y mantenerla aferrada. Así que, amados hermanos, ¿cuál es nuestro peor enemigo? La carne. La carne es nuestro peor enemigo. Y les dejo esta última porción bíblica. En Romanos capítulo 8, versículo 6 en adelante dice así: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no de la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que, hermanos, nuestro mayor enemigo es nuestra propia carne. Y tenemos que mantenerla sujeta al Espíritu, alimentando en todo tiempo a nuestro espíritu con la palabra de Dios, que es pan de vida que sale de la boca de Dios, y con esa oración que es esa agua que como ríos de agua viva fluye en nuestro ser. Así que, amados hermanos, procuremos cada día decir como el salmista David dijo: se avergonzará y se turbará mucho todos mis enemigos. ¿Cuáles son todos mis enemigos? Satanás, el mundo y la carne. Que sean ellos avergonzados. Se volverán y serán avergonzados de repente. Porque cuando tú entregas a las luchas de Satanás, las tentaciones del mundo y los deleites de la carne, cuando tú se los entregas a Dios, de repente vendrá su vergüenza y Dios te levantará como pilar, te levantará como luz en medio de las tinieblas, te mantendrá como antorcha encendida en las circunstancias difíciles. Y sobre todo vendrá un día a buscarte. Hoy ese día está pronto, amada iglesia. Vendrá muy pronto a buscar a aquellos que han decidido negarse a su yo, negarse a sus deseos carnales, negarse al mundo y negarse a Satanás. Seamos victoriosos. Así que, amado amigo, amado hermano, esta es la palabra que sentí en este momento, ¿verdad? En este día, para compartirla contigo. Cuidémonos de esos tres enemigos, pero de esos tres, el mayor de ellos, nuestra carne. Así que no nos confiemos de ella.
nos confiemos de la carne, no nos confiemos de esos deseos pecaminosos que nos separan de Dios. Busquemos cada día la presencia de Dios, alimentémonos en amor, en bendiciones. Gloria al Señor. Queremos en esta hora mencionar las personas que están conectaditas con nosotros. Gloria al Señor. Adoramos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos nuestra hermana Lidia Berríos. Gloria al Señor. Saludo también a Blanquita, ¿verdad? Que Dios esté con Blanquita, que continuamente oramos también por ella en nuestra congregación. Siempre estamos pendientes. Amén. También está nuestra hermana Lilian Navarro y nuestro hermano Ángel Luis. Gloria al Señor. Nos gozamos con nuestros hermanos. También está Aida y Manuel Ramos. Dios les bendiga mucho a mis hermanos. Nuestra hermana Minerva Torres. Dios te bendiga, Minerva. Yajaira Rodríguez. Nos gozamos con Yajaira y con Luis. También está Miguel Sánchez, Dios te bendiga. Pedro Andino, Dios te bendiga, Pedro. Carmen Cruz, amén. Velázquez, gloria al Señor. Nuestra hermanita Carmen Velázquez, nos gozamos con ella. Dios está haciendo una obra linda en ella y sabemos que así ha sido, gloria al Señor. También tenemos a Alberto Castro, Carrión, no sé. Amén, amén, gloria al Señor. Amén, gloria al Señor. Alberto Cintrón, amén, gloria al Señor. Nos gozamos con Alberto. También tenemos a nuestra hermana Tina Soto. Tenemos a Elena Figueroa, Dios te bendiga, Elena. A Margarita Martínez, a Juanita Figueroa, gloria al Señor. También tenemos a Radio Poder en Acción y nuestro hermano Carmelo Ramos, gloria al Señor. Nos gozamos con nuestro hermano Carmelo y con la emisora Radio Poder en Acción, ¿verdad? Que a Dios ha abierto una puerta linda a través de esa plataforma. También tenemos a Elba Ávila, amén, gloria al Señor. Nos gozamos también con Irma Berríos Rosario, también nos gozamos con nuestra hermana Irma y Duvalier y toda su hermosa familita. También tenemos a Janet López Lavoy, Dios te bendiga, Janet. También tenemos a Juan Carlos Carrasquillo, amén, gloria al Señor. Nos gozamos con nuestra hermana Rafaela Mulero y toda su hermosa familia, Joana, José, también Luis, Yamilés y Tanairí. Nos gozamos muy hermoso con esta familia tan linda. También tenemos a Nilsa Millán. Nos gozamos con Nilsa. Dios te bendiga mucho, Nilsa. También tenemos a Yasmín Figueroa Millán. Amén. Gloria a Jesús. Nos gozamos con la familia Millán. Gloria al Señor. Con mi amada prima, ¿verdad? Yasmín Figueroa. Un beso y un abrazo a quien amamos mucho. Gloria al Señor. Y estamos orando, ¿verdad? Por nuestro primo Luis. Gloria a Jesús, Luisito, gloria a Dios, que Dios siga obrando. Hemos ya sabido noticias lindas, ¿verdad? De que Dios está obrando en él. Seguiremos orando. También tenemos a Luis Charri. Dios te bendiga, Luis. Nos gozamos con el testimonio hermoso que Dios ha obrado sobre de él. Gloria al Señor. Abigail Delgado y Cecilio Cruz también están con nosotros. Nos gozamos también, ¿verdad? Que estén ahí conectaditos. Dios les bendiga. Y en estos momentos piden oración por Milagro Ortiz Riveras, por sanidad. Amén. Estaremos orando por Milagro. También por Juan Vázquez, por Carlos Navarro, Gregorio Navarro, por nuestra hermana Lilian Navarro. También, ¿verdad? Nuestro hermano Goyi Navarro, que estamos orando mucho por Goyi y por Ani. También por Héctor Ortiz, José Ortiz, Wilfredo Delgado, Pedro Rivera y por Ani Rodríguez. Amén. Estaremos orando por ellos. También por Nelly Castro. Amén. Que va a tener una cirugía para que Dios se glorifique. Amén. Estaremos orando por cada uno de ellos en esta hora. También oraremos por Johncito, un nieto de nuestra hermana María, ¿verdad? Herrera. Estaremos orando, ¿verdad? Por salvación y salud para su nieto. Gloria al Señor. Y queremos recordarle a nuestra amada iglesia y a todos los vecinos que estén por ahí cerca que este sábado vamos a tener una lectura, un maratón de lectura bíblica
Este sábado va a ser a las 12 del mediodía en nuestra iglesia, frente allí de la Iglesia de Dios Pentecostal MI en Ingenio, en Yabucoa. Allí estaremos frente de nuestra iglesia, ¿verdad? Tomando las medidas de precaución necesarias con nuestras mascarillas y nuestra distancia. Estaremos allí en un maratón de lectura bíblica, estaremos leyendo la Biblia. Eso va a ser este sábado a las 12 y también el próximo sábado estaremos en otro maratón, pero este va a ser a nivel distrital. Pero este sábado la iglesia de Ingenio va a estar en una lectura bíblica frente de la iglesia de 12 hasta la 1, 2, por ahí, el tiempo que determinemos, ¿verdad? Con los capítulos que vamos a leer, solamente vamos a estar leyendo la palabra del Señor, saturando esa hermosa comunidad de la palabra de Dios. Oh, que es como una espada cortante, como una espada de 2 filos que corta para ambos lados. Estaremos cortando en los aires contrarios, ¿verdad? Leyendo esta palabra hermosa que Dios nos ha regalado desde su corazón. Así que quería darle ese recordatorio. Oramos en esta hora por todos esos hermanos que han pedido oración y por cada uno de los que han estado en sintonía en esta hora. Te damos gracias, Señor, por la bendición que nos has permitido, Dios. Padre, Señor, de estar conectados y bendecir, Señor Jesús, nuestras vidas con tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque ha sido manjar para nuestro espíritu, nuestra alma, Señor. Nuestro espíritu se fortalece cuando escucha tu palabra, Señor. Te pedimos en esta hora, Señor, te damos gracias porque ya tú venciste, Señor, a Satanás en la cruz del Calvario, Señor. Todo principado y toda potestad, Señor Jesús, fueron derrotados por ti, Jesús, en la cruz del Calvario, Señor, y por lo tanto somos más que vencedores por medio de ti que venciste, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por esa victoria, Señor. Gracias, Señor, porque, Señor, por nuestra fe, Dios, hemos renunciado al mundo, Señor, y ese enemigo, Señor, del mundo y ese enemigo de Satanás, Padre, han sido derrotados por la fe en Cristo Jesús, por su muerte y su resurrección. Padre, Señor, pero mira, Señor, ese enemigo sigiloso, ese enemigo que muchas veces duerme con nosotros, Dios, esa naturaleza pecaminosa que insta al hombre a dirigirse en su propia voluntad y a negar tu voluntad, Dios. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a vencerlo día tras día, que nos ayudes a morir a nuestro ego, a nuestro deseo y a nuestros impulsos pecaminosos, Señor, a nuestros impulsos de agradarnos a nosotros mismos, Dios, y que nos neguemos a nosotros mismos para agradarte a ti, Señor, para deleitarnos en tu voluntad, Dios, que no sea nuestra voluntad sino tu voluntad siempre en nuestras vidas, Señor. Padre, manténnos refugiados, Padre, en la vigilia y en la oración, en la búsqueda de tu palabra, en esa unión contigo, en el ayuno, Señor. Oh Padre, refugiándonos, Señor, en ti, Padre. Oh, porque ella, Señor, es la que nos dará la fuerza, las herramientas, Padre, para vencer, Señor, contra esa pecaminosidad, esa carnalidad, Señor, que intenta dominar nuestro espíritu, Dios. Que no alimentemos esos deseos pecaminosos, sino que cada día alimentemos nuestro espíritu con tu palabra, con oración, con ayuno, con búsqueda a ti, Señor. Te pedimos en esta hora, Señor, mira estas vidas que han sido presentadas en oración, Señor. Nuestra hermana Milagritos Ortiz, Señor, Juan Vázquez, Señor, Carlos Navarro, nuestro hermano Goyes Navarro, Ani Rodríguez, Señor, Lilian Navarro, Señor, sus condiciones, Señor, toma tú, Señor, en tus manos, Señor, toda enfermedad, Padre, de sus cuerpos, Señor, la reprendemos en el nombre de Jesús. Héctor, Señor, Ortiz, José Ortiz, Wilfredo Delgado, Señor, Pedro Rivera, Señor, en tus manos están cada uno de ellos, Señor. Gracias por la obra que tú hiciste en Luis Charrie, gracias por la obra que tú estás haciendo en Luisito, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás haciendo una obra en Carmen, Señor. Toda la gloria es tuya, la honra y la alabanza, Padre. Mira a Nelly Castro, Señor, esa cirugía que ella va a experimentar, Señor. Te pedimos, Señor, que tomes control de
su cuerpo, Señor Jesús. Haz una obra linda de sanidad en ella, Señor Jesús, y que ella pueda testificar que fue tu mano la que ha obrado, Señor, en su situación, en su enfermedad, Dios. Te lo pedimos todo, Señor. Mira el nieto de Marita, también te pedimos que seas tú sanándole, Señor. Seas tú cubriendo, salva su alma, Señor. Reprendemos todo yugo de impiedad, Señor, toda cadena, Señor, en el nombre de Jesús, y que Él pueda acudir a tu llamado, Señor. Él pueda, Señor, aceptarte como Señor y Salvador, y que pueda recibir no solo esa sanidad de su cuerpo, sino esa sanidad del alma primordialmente, Padre. En tus manos estamos, Señor. Cubre este pueblo en paz con tu bendición, Señor. Guárdalo de todo mal, de toda tentación, de todo peligro. En el nombre de Jesús. Y una iglesia que va camino al cielo te dice amén. Y recuerda que Cristo viene pronto. Dios te bendiga.